Hola, buenas tardes a todas y todos. Hola, hola. Vamos a comenzar. Ongi etorri, Bizkaiko Foru Aldundiaren enplegua, gizarte inklusio eta berdintasuna sustatzeko sailak antolatu duen emakumeak kongresuaren arratsaldeko saiora. Bueno, como hemos hecho otras veces, comentaros que al final habrá una ronda de preguntas. Si queréis participar, no sé si habéis cogido a la entrada las tarjetones que os han ofrecido, si no, ahora mismo podéis también pedir. Y nada, os agradeceríamos que nos las fuerais trayendo al escenario para podérselas dar a Paca y a Mabel. Muchísimas gracias. Gaurkoan, Mabel Lozano eta Paca Diezekin izango gara, eta hurrengo orduetan, pornoan eta prostituzioan gertatzen diren giza eskubideen urraketaz eta gogortasunaz arituko gara. Para eso tenemos a Mabel Lozano. Es guionista, productora y directora de cine social, con una trayectoria en la que ha hecho especial hincapié en el maltrato a las mujeres y la compraventa de niñas y adultas para su explotación sexual. Su lucha es una lucha por dar voz a las mujeres desprotegidas. Ha publicado 2 libros en torno a estos temas: El proxeneta, Paso corto, mala leche, y el recién estrenado Pornoexplotación, este último junto al inspector de policía Pablo J. Connelly, en el que revela la cara oculta del porno en España, con muy duros testimonios sobre esta industria. Sus audiovisuales han sido premiados en numerosos festivales y escribe y dirige, entre otras, las siguientes campañas: Callar no es una opción contra la trata de mujeres y niñas, #Sumisión química y #Trabajo forzoso. Paca Díaz es periodista, guionista y escritora, colaboradora en medios como Cosmopolitan, Woman, Magazine o Elle. Su foco está siempre en los derechos humanos y, claro, en los de las mujeres y cualquier colectivo en los márgenes. Para conocer la situación de las mujeres de primera mano, ha viajado a lugares como Afganistán, Timor-Este, Nigeria, Paraguay, Noruega, Islandia o Suazilandia. Practica la sororidad desde la cuna. Es coautora de Te invito a un mojito con Mabel Lozano. Muchísimas gracias, Mabel Lozano. Paca Díaz, adelante. Hola. León. Buenas tardes, Arratsaldeon León. Me ha costado aprenderme esta palabra, ¿eh? Sí. Bueno, muchas gracias por haber venido a todas. Estamos aquí para escuchar a Mabel Lozano. Mabel Lozano es amiga y hermana. La conocí, como creo que casi todos vosotros, en 2006, cuando estrenó el documental Voces contra la trata de mujeres. Y la he visto convertirse, como hemos visto todas, en una de las personas del mundo que más sabe de trata de mujeres y menores con fines de explotación sexual. Directora de cine y de documentales que nos abren los ojos, que nos cuentan la realidad sin tapujos y con mucha información veraz. La información, la realidad de mujeres que han sido invisibilizadas por la sociedad, por un sistema de explotación sexual que las trata de convertir en meros productos de consumo, pero no lo consigue. No lo consigue gracias a la labor extraordinaria de mujeres como Mabel Lozano, escritora, guionista, gran investigadora de realidades sociales. Realidades sociales de mujeres que, como ella misma denuncia, están despojadas de derechos ante una sociedad que mira hacia otro lado mientras las venden y las explotan. Yo nunca olvidaré, Mabel, una de las primeras cosas que me dijiste en la primera entrevista que te hice, me dijo: Paca, esto está pasando al lado de tu casa, al lado de mi casa, y no las vemos, pero ahora hemos empezado a verlas, llevamos ya años, desde 2006, viéndolas, y Mabel está haciendo un trabajo de lobby increíble, y un trabajo con cada uno de sus documentales. Hoy vamos a ver el tráiler de 2 de sus películas y vamos a ver su película premiada con el Goya, Biografía del cadáver de una mujer, y la vamos a escuchar. Tenemos un montón de preguntas para hacerle. Os animo a que participéis y que escribáis vuestras preguntas para el final. Pero, bueno, Mabel, eres una cineasta necesaria, a la que solo podemos dar las gracias. Bienvenida, Mabel Lozano, por favor. Bueno. A ver, yo creo que esto habría que empezar porque Paca Díaz y yo somos hermanas. Paca y yo nos conocemos hace muchos años porque cuando yo empezaba a hablar de trata, de explotación sexual, yo venía de ser una starlete de televisión.
Nadie pensaba hace 17 años que detrás de esas luces de neón que vemos y normalizamos, había mujeres en régimen de esclavitud extrema. Y Paca me cogió de la mano y ha seguido toda mi carrera, me ha animado, me ha apoyado y realmente siempre ha estado ahí. Hasta el punto que de repente ella tuvo un cáncer, justo unos días antes de la pandemia había terminado su radioterapia y puso un post, ¿no?, en Instagram diciendo que qué suerte, ¿no?, que había terminado la radioterapia justo unos días previos al confinamiento. Y yo la llamé y le dije, ¿por qué no me lo has dicho? Me acababa de entrevistar. Una semana antes ella me había hecho una entrevista para Biografía del cadáver de una mujer, que lo vais a ver aquí, que había ganado un Goya. ¿Por qué no me lo dijiste? Y ella dijo, no, no pasa nada, Mabel, pero estoy feliz. Y me dijo, ¿tú te autoexploras? Lo traslado. ¿Os tocáis la teta? Tocaros. ¿Sí? Tocaros ¿Pero la sabéis mucho. tocar bien? Bueno, a mí me dijo esto ella y se quedó en el aire y era como cuando mis hijos traían piojos, que ellos se rascaban la cabeza y tú te rascabas la cabeza. Bueno, me habló de autoexplorarme y yo me toqué la teta y me encontré un bulto. El mundo estaba cerrado. A Calicante y yo me había encontrado un bulto. A partir de ahí, pues efectivamente yo tuve un cáncer de mama durante el confinamiento que gracias a ese tú te autoexploras de Paca, pues realmente era un dragón con una única cabeza. Unos meses más tarde o un año más tarde hubiera sido un dragón con varias cabezas. Quiere decir que Paca no solamente me salvó la vida, sino que durante todo ese periodo de ese cáncer de mama, que el mundo estaba cerrado, yo no tenía otras redes sociales, familiares que mi marido y mis hijos, porque ni siquiera mi madre se lo podía decir, ¿no? Y ella me acompañó, era esa voz amiga al otro lado del teléfono que me decía, no pasa nada, Mabel, pide un diazepam. Pide un diazepam. Consejo de amiga. Esto también demuestra... Luego, si leéis el mojito, os daréis cuenta la importancia de esta amiga que yo le decía, iba a operarme y era como, espere usted esté ahí a que limpien un quirófano. Yo, pero ¿cuánto tardan en limpiar un quirófano? Y era que efectivamente salían los cadáveres, por desgracia, de ese hospital. Ojo, no estoy analizando nada, que esto todo es muy serio, pero es cierto que ella me decía, tranquila, pide un diazepam. Y yo llegué a operarme con un subidón. Desde entonces pensé, menos mal que yo nunca me he echado a las drogas, porque si no hubiera llegado aquí directamente. Bueno, con eso os quiero decir la importancia de los lazos, de la sororidad, de tener amigas, de crear esas redes tan importantes entre vosotras y entre nosotras, que en mi caso ha hecho que, bueno, pues algo que es duro, ¿no? que es el cáncer, como digo, no se puede banalizar, pues fue un camino maravilloso y que también luego nos permitió juntas abordar una campaña contra el cáncer de mama metastásico, también una enfermedad de la que mueren muchas mujeres y de la que muy poco sabemos, ¿no? Así que esas son las redes que me unen a esta mujer, que es una hermana, es una amiga, y estar aquí con ella y con vosotras es maravilloso. Bueno, yo hace muchos años, hace 17 años, empecé a hablar de trata, de esclavitud sexual, porque esa palabra ya existe, cuando nadie hablaba de ello. Era muy difícil hablar de todo esto. ¿Qué me habías preguntado, por cierto? No estaba sobre ¿No me la habías mesa, hecho te había ninguna dicho, pregunta? hola, ¿qué tal? Te había dicho, hola, Popó Mabel. Fitonetti. Ah, no, pues pregúntame algo porque me lanzo. Bueno, espera, antes de empezar con Voces contra la Trata, que te quiero preguntar por ella, quería que aquí, que estamos, ahora que nadie nos oye, que contaras un poco quién eres tú, que te mostraras delante de ellas. ¿Quién es Mabel Lozano? Bueno, yo soy una mujer, porque ahora es muy importante que hay que decir lo que uno es. Yo soy una mujer, soy madre. Me parece precioso. Soy una mujer, soy la madre de Roberta y de Jacobo y soy una vocera contra la trata y la explotación sexual de mujeres y menores. Y es así, es decir, desde hace muchos años me he convertido en una vocera y utilizo el cine como una herramienta de transformación social, es decir, de lo que no se habla lamentablemente no existe, y el impacto de la cinematografía es muy importante para llegar a todos los rincones e intentar crear un pensamiento crítico. Insisto, de lo que no se habla no existe. Mabel, ¿qué fue lo que hizo que de ser una cineasta que estaba rodando un documental, Voces contra la Trata, lo convirtieras en tu objetivo, ¿no? O sea, en tu causa? Bueno, Voces contra la Trata de Mujeres, que por cierto os debo decir que en su día, cuando lo hice, no lo vio nadie, Yo lo vi. ni mi madre, nadie. Porque hace 17 años nadie quería saber
que en esos puticlubs que hemos visto toda la vida, es decir, si cogemos un coche desde Bilbao a Málaga, nos encontramos más de 100 burdeles a lo largo y ancho de la carretera. Están ahí de toda la vida y nadie se pregunta, ¿en qué situación están las mujeres? ¿Están porque quieren? ¿Cómo están? ¿Pueden salir? ¿Pueden entrar? Es decir, hace 17 años hablar de esto era muy complicado. No lo vio nadie, pero nadie es ni mi madre, de verdad. Mi madre siempre dice, es que siempre ha sido muy rarita. Pues efectivamente, a mí me cambió la vida. Yo, fijaos, soy de un pueblo muy pequeño, de Toledo, un pueblo de 3.000 habitantes, y yo, cuando me decían, ¿tú qué quieres ser de mayor? Yo decía, irme de mi pueblo. ¿Pero qué quieres ser? Yo irme de mi pueblo. No por nada, mi pueblo era muy bonito, pero primero yo era la más alta de mi pueblo, no había nadie, y entonces toda la vecina me decía, niña, no vas a encontrar novio, le sacas a todo en la cabeza. Y no es que yo quisiera tener novio, que no me importaba 3, pero es verdad que era un sitio con muchas fronteras. Para mí las fronteras son gastronómicas, las fronteras no existen, para nada, en ningún caso. Yo quería marcharme de ahí, mi objetivo era marcharme. Cuando hice la maleta para ir a Madrid, pensé que Madrid era mi destino, la ciudad, podía ir a la universidad, podía ir a una exposición, podía ir a una discoteca, a un cine, cosas que en mi pueblo, que es verdad que había cosas maravillosas, pero justo esto no la había. Y en serio pensé que mi destino era la ciudad, era Madrid. Muchos años después conocí a Irina, una joven rusa que había sido captada por su vulnerabilidad, trasladada, vendida y explotada salvajemente en esa ciudad que yo había elegido que fuera mi destino. Pues Irina me demostró que los destinos nunca son los lugares. Los destinos son las formas diferentes de ver la vida. Y aquella chica me puso una realidad que yo nunca hubiera imaginado. ¿Cómo que estás ahí? ¿Cómo que te explotan? ¿Cómo que no puedes salir? Estamos hablando de España, los derechos civiles son importantísimos en nuestro país. ¿Cómo que nadie te ayudaba? ¿Cómo que...? Bueno, pues realmente Irina fue mi destino. Conocer a Irina me cambió la vida y nunca jamás volvió a ser de otra manera. Ella fue la que me impulsó a hacer voces contra la trata de mujeres y todas las mañanas pienso en la cantidad de Irinas que están a nuestro alrededor y que están desnudas de derechos en un país como el nuestro. Entonces, ese es también mi compromiso, poner ese granito de arena para vestirlas de derechos. Menudo trabajo haces, Mabel, y menos mal que hiciste aquella maleta y que tiraste para adelante y para encontrar a tantas mujeres. Bueno, hoy vamos a ver dos tráilers de películas tuyas, de una película y una serie. Vamos a ver Biografía del cadáver de una mujer. Y sigues sin parar. El otro día me decías que en 2022 creo que habías hecho charlas y conferencias 290 de 365 días. En medio mundo. En medio mundo. Y además sigues poniendo temas sobre la mesa. El título de la charla de hoy se llama Prostitución 2.0. ¿Cómo se ha adaptado la industria de la prostitución a la sociedad del siglo XXI? ¿Por qué estamos hablando de esto hoy? Bueno, porque todos los fenómenos delictivos, y me diréis, la prostitución no es un delito, bien es verdad, la prostitución no es un delito en ningún lugar del territorio español, pero lamentablemente, como sabéis, la prostitución está unida a la trata sexual. Van de la mano, son dos fenómenos que no se pueden separar. La prostitución necesita de la pobreza, de la vulnerabilidad, de la falta de alternativas, de la falta de papeles, se nutre de eso. Y la trata sexual no existiría sin la prostitución. Si cogemos a una mujer y la trasladamos para explotarla en una pastelería, sería trata laboral. Si es sexual, el lugar donde la explotan es la prostitución. Por tanto, hablamos de dos fenómenos que van de la mano y como la trata sexual es un delito, hablamos de fenómenos delictivos. Todo lo que tiene que ver con los delitos mutan a gran velocidad, a grandísima velocidad. Hace unos años hice un documental sobre el narcotráfico desde Latinoamérica a España y veíamos las rutas por donde entraba el narcotráfico a nuestro país. Hoy en día eso ha cambiado, porque evidentemente cuando las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se enteran de esas rutas, los delincuentes cambian las rutas. Entonces, los fenómenos delictivos se adaptan a más velocidad que el resto. Cuando las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado saben de esas rutas, los delincuentes ya han cambiado. Por tanto, estamos en un siglo digital. Acabamos de vivir una pandemia que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado dicen que nos han puesto 7 u 8 años por delante en cuanto a tecnología. Estamos en un siglo totalmente digitalizado. Entonces, la prostitución ha migrado a esas fronteras digitales. Para mí, la pornografía no es otra cosa que la prostitución 2.0.
No digo que la prostitución en calle vaya a desaparecer, pero recordar esto va a ser residual. Dentro de muy poco, la prostitución en calle va a ser residual. De esto quería hablar contigo porque acabo de publicar en Cosmopolitan un reportaje sobre el stalkerware, o sea, la tecnología puesta al servicio de los maltratadores, una de las últimas fronteras del control machista. Me he acordado mogollón de ti escribiendo este reportaje. Se trata de dispositivos que te pueden poner en tu teléfono móvil, en tu ordenador, sin que tú sepas nada y sea casi imposible detectarlos si no es con otra tecnología adecuada. Y con ello controlan absolutamente tus comunicaciones y tu vida. Para que veáis la dimensión del problema, según un informe de 2021, España es el 6º país europeo donde más se realiza este tipo de acoso. Un 71% de los maltratadores controla el entorno digital de su pareja o expareja. ¿Qué pasa con esta nueva forma de control machista? Bueno, fíjate que las chicas muy jóvenes piensan que las mujeres que sufren violencia machista son las personas mayores, porque piensan que la violencia tiene que ver con una torta, con un guantazo, y realmente a muchas de ellas, a través de los dispositivos móviles, las están controlando, etc. Pero también, si lo llevamos al tema que yo trabajo, que yo estudio desde hace tantos años, que es la trata, la explotación sexual, la pornografía, hoy en día un proxeneta no necesita ir a Colombia a captar. Es decir, pone un anuncio en Facebook y ya lo tiene. Hoy en día están captando a las niñas a través de las redes sociales, TikTok, Instagram, etc. Una mujer puede estar captando clientes a través de esas redes sociales y esas mismas redes sociales luego hacen que esta mujer sufra sextorsión, ciberacoso, grooming, etc. Es que ya yo trabajo con un policía desde hace muchos años, que es con el que he escrito un libro, y ya estamos hablando de cibertrata, ciberacoso, de grooming, de sexting, de sextorsión. Claro, es que esto es así. Es decir, ¿por qué pensamos que las TIC, tecnologías de la información y de la comunicación, que nos han hecho tan fácil el confinamiento para relacionarnos, no la utiliza la delincuencia? Cuando una chica en el sudeste asiático o en Edo City, en Nigeria, está haciéndose un vídeo de TikTok en una casa totalmente desconchada, destartalada, que está diciendo, soy pobre, soy vulnerable. Está diciendo a los proxenetas, aquí estoy. Y además está diciendo eso con su entorno y quiero salir de aquí porque las condiciones laborales son muy malas, me quiero ir a Europa. Es que es facilísimo, estamos viendo que efectivamente las redes sociales, que son magníficas para unas cosas, tienen también muchísimo peligro. Por eso es importante llegar a los jóvenes y contarles todo esto. Es importante estar en redes para concienciar, es importante. Bueno, Mabel, te queríamos pedir que presentes el primer trocito de película de esta tarde, que es el tráiler del proxeneta. ¿Nos puedes contar un poco qué vamos a ver? Bueno, porque ya hacía mucho tiempo la prioridad siempre son las mujeres y las menores, pero siempre hablamos de las víctimas y a veces no nos damos cuenta y las revictimizamos. Son mujeres invisibles que no tienen voz y a veces las cuestionamos. Sabrían a lo que venían, ellas son las que han dicho que sí, pero nunca hablamos de los malos, porque los malos dan miedo. Y es muy importante escuchar la voz del victimario y señalar a los malos. Es importantísimo. Por eso, pues antes de seguir a otros lugares, para mí era muy importante poner sobre el escenario la voz de los malos, la voz del victimario. Por eso el tráiler del proxeneta. Pues creo que lo vamos a ver ahora mismo. Mire usted, yo era un hijo de puta. O un hijo de putero. Mi padre no lo conocí. Con Lucía a lo mejor estiré demasiado la cuerda. Tanto fue así, porque esa mujer se cortó las venas, pero de tajo, literal, de tajo, en el cuarto de baño del club. Fui acusado por prostitución coactiva. Me pidieron 27 años, de los cuales solamente cumplí 3 años. Y ya dentro de la cárcel me di cuenta que mi delito era una cosa normal, que no estaba mal visto, cuando en realidad le hacemos más daño que un violador. Es un delito que tienes que estar muy encima de la mujer, porque no sabes en qué momento te puede venir la policía.
trabajo de un delincuente, ¿qué es? Buscar a otro delincuente. Y entre lobos nos conocemos. No es que sea corrupto el alcalde o putero, que sí, que los hay. Mira para otro lado, ayuntamientos, banqueros, notarios, toda esta gente, con las migajas que le dábamos, se conformaban para que todo esto funcionaba. Los únicos que no querían nuestro dinero era Hacienda, porque hacíamos la declaración de nuestros negocios y nos salía a devolver. Y a todo esto, ¿qué es lo que están haciendo los políticos? Nada. Quien quiera legalizar la prostitución está vendiendo nuestro discurso. Yo cuando los escucho hablar digo que no hace falta ni corromperlos, porque es que piensan como pensamos nosotros. La mafia está aquí y esto no lo llevan los rusos, ni lo llevan los rumanos, ni lo llevan cuatro mangunguis, no. Lo llevamos nosotros porque lo creamos nosotros. Porque desde los 16, de los 17, 18 años estamos en el puterío y tenemos 50 y 60 años y estamos en el puterío. Bueno, a mí me sigue impresionando muchísimo el tráiler, me impresionó muchísimo el libro cuando lo estaba leyendo, o sea, me ponía los pelos como escarpia. Él lo dice muy claro, o sea, parece que no le importa a nadie, parece que no pasa nada. Él dice una cosa que es brutal, dice, quien quiera regularizar la prostitución está vendiendo nuestro discurso. Dice, bueno, es que yo les escucho, a mí eso me parece brutal. Dice, yo les escucho y digo, si es que no hay ni que corromperlos, si es que piensan igual que pensamos nosotros. Qué grande, ¿o no? Es decir, eso lo dijo un político español y él estaba viendo el informativo y me llama y me dice, pero qué grande, si no hay que ni que corromperlo. Si es que piensa lo mismo que pensaban ellas desde el 2001 que crearon ANELA, Asociación Nacional de Empresarios de Clubes de Alterne, tenían una única finalidad. Lavar, planchar y centrifugar la imagen de prostitución, porque a quien les beneficia es a ellos, a las mafias. Por eso, claro, a él no daba crédito. Es perverso como el discurso, es como el uso de, ¿no?, que comentábamos antes, el uso de la palabra libertad para justificar lo injustificable. Pero fíjate, la palabra libertad es que es muy gracioso. Yo he escrito hace poco un artículo para El País y hablaba de la palabra libertad. A ver, libertad para ser putas es lo que nos ha sobrado toda la vida a las mujeres. Eso es lo que nos ha sobrado. Si eres pobre, si tú naces en cualquier país y eres pobre, siempre vas a escuchar, siempre puedes ser puta. Esa puerta siempre ha estado abierta. Ahora, salir de ahí, ¿cómo se sale de ahí? Pero siempre. Fijaos que incluso durante la dictadura de Franco, una decena de años, incluso estuvo regularizada la prostitución, porque claro, había que hacer un servicio a los patriotas para que sus mujeres, sus novias llegaran virgen al matrimonio, y se consintió la prostitución. Por tanto, la prostitución, la libertad siempre ha habido. Ahora, preguntémonos, ¿qué libertad tiene una mujer nigeriana que viene de un lugar donde la esperanza ni está ni se la conoce? ¿Cuál es su libertad? No tiene ninguna. ¿Cuál es la libertad de las mujeres colombianas o cubanas o venezolanas que vienen ahora? ¿Cuál es la libertad? No hay ninguna libertad. Hay precariedad, hay necesidad, hay falta de alternativas. Entonces, es que eso es muy perverso. Pero sobre todo a mí me hace mucha gracia porque la gente que habla de libertad, ¿no?, que es como muy moderno, muy transgresor. Libertad, que cada uno haga con su cuerpo lo que quiera. Normalmente no son putas ni putos, normalmente son periodistas, médicos, abogados, profesores o académicos. Es decir, con esa misma libertad no están en la prostitución. Son médicos, son profesores universitarios, muchos de ellos tienen otras profesiones. Qué casualidad que cuando eres libre no has elegido esto. Entonces, ¿para quién queremos la prostitución? ¿Para quién? ¿Para nuestras hijas? ¿Para nuestras hermanas? ¿O para otras? ¿Qué otras? Las que no tienen alternativas. Entonces, es que efectivamente la palabra libertad, perdonadme, a mí me suena casposa, antigua. No hay nada más casposo y más antiguo, precisamente, que es la prostitución, por favor. Claro. Es brutal. Bueno, con el proxeneta, aparte de quitar una carga de culpabilidad que muchas veces se tira sobre las víctimas, pusiste sobre la mesa una vez más
visibilizaste al malo de la película, al proxeneta, ¿no? Y yo quería poner en valor tu trabajo, que es una cosa que me fascina mucho porque soy periodista, tu trabajo como investigadora, porque lo que haces es periodismo de investigación, en plan documental, pero es periodismo de investigación. Y quería preguntarte, ¿qué aprendiste de esa investigación? ¿Cómo llegas al músico, ¿no? A Miguel? ¿Cómo llegas a él y qué aprendiste en tu trabajo de profundización? Bueno, me lo pregunta, pero ya lo sabe todo de mí. Esto todo. me lo pregunta para que os lo cuente a vosotras, Porque... pero Paca es mi hermana, sabe todo de mí, vamos, directamente. En realidad es el músico quien me busca a mí. Él me conocía desde hacía muchos años y cuando sale de la cárcel, pues él quiere conocerme porque quiere llorar conmigo su dolor. El dolor de pensar de mujeres cómo se habían suicidado en esos clubes cortándose las venas o por sobredosis de drogas, y él quiere llorar ese dolor. Y yo lo que quería era saber todo de ellos, absolutamente todo. ¿Cómo se blanquea el dinero? ¿Cómo se mandaba el dinero a los países de origen? ¿Cómo hacen la captación, las coacciones? ¿Cómo funciona un entramado donde todo el dinero es negro? ¿Cómo se blanquea ese dinero? Yo lo quería saber todo, porque es verdad que sabía muchas cosas, pero no sabía todo. Bueno, tardé mucho en que él confiara, pero finalmente confió y estuvimos trabajando durante 4 años y medio. Fue él el que me habló de Yamilet Giraldo, que es la protagonista de Biografía, El cadáver de una mujer, porque yo todos los días le preguntaba, ¿por qué no denuncian las mujeres? ¿Por qué no denuncian? Es obvio que todas me contestaríais, voy a decir todas, lo siento si hay algún todo, pero estáis en minoría. Claro, estáis en minoría, con lo cual es todas. Yo le preguntaba, ¿por qué no denuncian las mujeres? Seguramente que todas me diríais, por el miedo, claro, por el miedo. Vale, por el miedo si tienes hijos. Yo tengo hijos. Yo, si a mis hijos alguien los amenazara, yo estoy segura que me clavaría con chinchetas o con clavos los pies en el suelo para no moverme y que no le pasara nada a mis niños. Pero yo le decía, ¿y si es una mujer muy joven y no tiene hijos, pero tiene padres? No tiene padres, han muerto en un accidente de tráfico, no tiene a nadie, está sola. ¿Por qué no corre? ¿Por qué no grita? ¿Por qué no sale? ¿Por qué se somete a 15 horas a palizas, a vejaciones, a violaciones? ¿Por qué? Y me decía, porque las matamos. ¿Cómo que las matamos? Pero que estamos hablando de nuestro país. Que las matamos. Y me contó la historia de Yamilet Giraldo y yo sabía ya esa historia mientras rodaba el documental El proxeneta, pero me parecía tan brutal que tenía un punto y aparte. Con lo cual yo fue terminar el documental para empezar la otra investigación que costó muchísimo conseguir un testimonio, el miedo. Es que señalar a los malos da mucho miedo, y es verdad. Señalar a los malos da mucho miedo y lo más... Bueno, ahora vamos a ver Biografía del cadáver de una mujer. Antes de poner Biografía del cadáver de una mujer, quería comentarte que, bueno, casi 1/3 de los hombres españoles ha reconocido en algún estudio haber pagado por sexo, lo que nos sitúa entre los puestos más altos de consumo en todo el mundo. El consumo reciente dicen que oscila entre el 4 y el 6%, que parece que o hay más hombres concienciados o mienten más en los últimos estudios. Dice nuestra querida Amelia Tiganus que ella habla para esos 3/4 partes de hombres que no han consumido sexo pagado, sexo de la explotación. ¿Para quién hablas tú? ¿Qué mensaje te gustaría trasladarles? Bueno, yo hablo en general mayoritariamente para los jóvenes, es decir, porque muchas veces pensamos que los chavales saben que hay trata, que hay explotación, pues es mentira, pues no lo saben. No tienen ni idea, son nativos digitales, sus ventanas son otros. Ellos hace muy poco habéis escuchado y habéis visto en televisión cómo se ha desarticulado una red que captaba chicas españolas y estaban siendo explotadas salvajemente en Qatar. Los chavales no saben eso, no lo ven, no están en esas ventanas. Yo trabajo para informar, no puedes sensibilizar cuando desconoces. Es decir, para un chaval la prostitución es ocio, es divertimento. Por tanto, lo primero que tienes que hacer es informar. Bueno, esa cifra, que es un 38% de los hombres españoles, que corresponde a 8,5 millones de hombres españoles. Cuando yo digo esto, mucha gente dice, los políticos y los albañiles, ¿no? Y los arquitectos y los mecánicos, 8,5 millones de hombres, son muchos hombres. Y si lo han reconocido, vamos, habrá muchos más. Será la punta del iceberg. ¿Pero por qué? Porque está normalizado, legitimado. Es de siempre, toda la vida. Nadie se pregunta,
Es así, siempre han estado en los clubes, si es que siguen abiertos. ¿Por qué están abiertos, no? Entonces, pues efectivamente somos un país de puteros, eso lo decía el músico Mabel. España es un país de puteros. Bueno, pues sí. Y luego tener en cuenta que somos el tercer país del mundo en consumo de prostitución, precisamente por lo normalizado que está esto. Es increíble. Bueno, ahora vamos a ver Biografía del cadáver de una mujer, que es la película que te agarra el corazón desde el minuto número 1 para mí y no te lo suelta. Y ya no te lo suelta creo que nunca. ¿Qué nos quieres contar de esta película? Presentarla a Bueno, ellas. yo creo que es mejor después. Es verdad que esta historia, os lo contaba, que tiene un nombre de una mujer extraordinaria, Yamilet Giraldo. Me habló de ella, como os digo, el músico, y yo quise contarlo y no fue fácil conseguir contarlo con una voz tan extraordinaria como la que vais a escuchar, es decir, humaniza. Yo nunca jamás hablo de cifras, porque para mí la trata, la explotación sexual tiene nombre de mujer. Es Yamilet, es María, es Yandí, tantas mujeres que he conocido, ¿no? Pero sobre todo lo que hace Biografía es esto. No hay 4,5 millones de mujeres víctimas de trata, sino, bueno, lo vais a ver en primera persona. Yo creo que este corto hay que verlo y luego, si os parece, hablamos. Así que, bueno, eso sí, yo gané un Goya con este corto, ¿eh? Y ahora vamos a hablar de eso. Vengo aquí porque me desahogo mucho, pienso en mi madre un montón, muchísimo. Me hace mucha falta, ¿no? Entonces cada vez que vengo aquí pues intento desahogarme, pienso en ella mucho, porque siempre la recuerdo como si estuviera siempre al lado mía y la siento muy profundamente, ¿no? Saca, mano. Uy. A Yamil le detienen una trampa citándola para hacer un servicio de esteticien en un lugar desconocido para ella. De hecho, la llaman con una antelación. Ella queda en que, como no conoce el sitio, irá llamándoles durante el día para que le vayan indicando cómo llegar, hasta ese punto que le citan en ese lugar, y 5 minutos antes tiene que llamar para decir dónde es, y entonces ya le van indicando y la están esperando a que aparque. En el momento que aparca dejan un tiempo para que saque los bultos del coche, y cuando ya se encuentra pues con las manos ocupadas, sin capacidad de reacción, es cuando acude el sicario y la acribilla. Ese día va acompañada de su hijo, puesto que lo iba a llevar a un partido de pelota a continuación de hacer lo que tenía que hacer, y pues el sicario se encuentra con que va acompañada, intenta también matar al menor, solo que se le interrumpe el arma, y eso es lo que le hizo salvar la vida. El plan se fragua desde dentro de la cárcel por el autor intelectual, que lo primero que hace es contratar unos investigadores para que localicen a esta mujer.
Él quiere vengarse y quiere localizarla. Entonces, cuando ya la tienen localizada, es cuando dentro de la prisión busca pues, gente que le pueda ayudar en este plan. Tiene que conseguir un sicario, tiene que conseguir alguien que ayude o traslade al sicario y le dé la huida. Necesita unos teléfonos limpios para poder comunicarse tanto desde dentro de prisión como con la gente de fuera. Necesitan quien les proporcione todos los medios. Un vehículo que no pueda ser luego identificado o localizable, un arma, por supuesto, para matar, un arma corta para poder tener que hacer los tiros a mayor cercanía, pero con mayor seguridad de conseguir el objetivo. Y en este plan, pues como digo, hay internos de la prisión que son los que se encargan de localizar al sicario, de localizar quién compre los teléfonos limpios, y ahí es donde se fragua todo el plan. Una vez identificada, habían intentado en diferentes ocasiones acometer el asesinato en la localidad donde ella residía, pero lo encontraron difícil. Lo encontraron difícil puesto que era una localidad muy pequeña. Entonces al final deciden hacer el plan tal y como he contado. Se le cita en un lugar alejado de su localidad, con una excusa de ese servicio de esteticien que ella solía hacer y de peluquería para una boda, y en un sitio que para Yamileth era desconocido, pero para los autores era perfectamente conocido y con grandes posibilidades de huida. Ahí el sicario, junto con uno de sus cómplices, que es el que lleva el vehículo, tras cometer el asesinato, huyen, abandonan el vehículo dentro de la localidad de Pamplona, en un sitio cerca del estadio de fútbol de Sadar, y el arma la tiran al río y huyen. También hace falta gente que a esas personas, los autores materiales, les den una cobertura y una huida durante un tiempo, pues para quitarse un poco del medio, para evitar que en la investigación sean localizados e identificados. Y entonces participa más gente. A uno de los autores del hecho la trasladan a Colombia y otro se traslada a Tenerife, pues a alejarse un poquito del lugar. Esta investigación, que denominamos Operación Némesis, en la que participó tanto Guardia Civil como Policía Foral en la investigación, requirió de muchos esfuerzos por parte de los dos cuerpos policiales, de muchos medios, hubo que hacer pues, un esfuerzo ingente y rápido, sobre todo por la premura de que pudiéramos estar ante unos sicarios venidos de fuera, que pronto hubieran podido huir del país. Finalmente no fue así, fue gente de allí, de la zona, la que participó en el asesinato. Llevamos a buen término la investigación y conseguimos detener a todos los implicados en la misma y ponerlos a disposición de la justicia. El asesinato de Yamileth costó muy poco económicamente. Fueron 2.000 euros para comprar el vehículo y el arma y 8.000 para los sicarios, es decir, simplemente 10.000 euros es lo que supone la vida de esta mujer. Una trampa como una trampa de conejos, por decirlo de una manera, ¿no? Porque esa razón de hacer ese daño es inexplicable. Y mucho más aprovechando esa oportunidad de aprovecharse de mi madre. Fue lo más egoísta. Y por el dolor que sentía, no podía ir a ningún lado. Yo me sentía abatido totalmente. Y entonces no me pude explicar aquello. Claro que siempre voy a recordar eso porque como quien dice, es una puñalada por la espalda. Entonces, que te quiten a la persona más importante de tu vida, eso nunca lo vas a olvidar. Nunca lo olvidas porque lo fuerte que es y lo mal que es hacer daño a las personas y llevártelas sin ninguna razón, simplemente por el hecho de hacer lo que quieren ellos. No me parece bien. Porque yo, después de que sucedió todo aquello, me tuve que enterar de tantas cosas que te cuestan asimilarlas y pensar que fue así, ¿no?
Yamile Giraldo llegó a España buscando un futuro para su familia y sus hijos, que dejó en Colombia, con una propuesta de trabajo en una fábrica de seda, pero luego a su llegada a España se encontró con que eso no era así. Le recogió una persona en el aeropuerto que ya en su traslado en el vehículo la violó y la puso a trabajar en un club, explotándola sexualmente. Ya desde allí, pues, o en ese momento, ya se encontró con que supuestamente tenía una deuda con su explotador y que necesitaba, pues, mantener relaciones sexuales con desconocidos para poder pagar esa deuda. En un momento dado, Yamile fue valiente, se escapó de ese club y denunció estos hechos. Y con motivo de esa denuncia, pues finalmente se consiguió, gracias a esa denuncia y a su testimonio, se consiguió, y a de unas cuantas personas más, se consiguió el descubrir que había una persona que estaba explotando sexualmente a mujeres en un club en una localidad de Navarra y que fue juzgado y condenado a 18 años de prisión. Fue el autor intelectual del asesinato de Yamile, así como de otras personas que la habían declarado en su contra, encontrándonos también con que años anteriores habían matado a la madre de una de ellas en Colombia, que habían secuestrado al hermano de otra en Colombia justo antes del juicio para que no declarase. Es decir, era una persona que se estaba vengando por haber declarado en su contra en esos hechos. La primera vez que Yamile denunció a esta persona y por la cual ingresó en prisión para cumplir los 18 años de condena, ya hicimos una investigación patrimonial para retirarle todos los bienes que tenía a su nombre y le fueron bloqueadas las cuentas que tenía. Pero a pesar de eso, el club donde él explotaba a las mujeres seguía funcionando, o siguió funcionando, y siguió recaudando dinero a través de testaferros, con el cual se pagó el asesinato de Yamile. Es difícil el poder llegar a cerrar estos clubes y fundamentalmente por falta de herramientas que nos permitan llegar a este fin. Pero mientras haya dinero, como toda la delincuencia, mientras haya dinero para poder gestionar, aunque sea desde dentro de prisión, podemos ver que se pueden hacer muchas cosas. Y por poco dinero se puede llegar a asustar y amedrentar al resto de tus susceptibles denunciadores o personas que puedan testificar en tu contra. Y esta es la razón por la que nos encontramos con muy pocas denuncias de mujeres que están siendo explotadas sexualmente, porque las consecuencias son reales. Nos hemos encontrado con diferentes casos, como el de Yamile, en el que han matado a una persona por declarar en contra de su explotador. Entonces es normal que la gente tenga miedo y no quiera denunciar. En su momento, cuando declaró como testigo protegido, pero el resultado ya hemos visto cuál ha sido. Sería importante decir que solamente cuando se pueda justificar que afecta realmente al derecho de defensa es cuando haya que desvelar la identidad y no en ningún otro caso. Porque tengamos en cuenta que hablamos de organizaciones criminales frente a personas individuales, personas en situación de extrema vulnerabilidad, personas que vienen de países muchas veces de extrema pobreza, donde no sabemos, o con instituciones corruptas, donde necesitan esa confianza en las instituciones o saberse seguras para poder también de esa forma colaborar, pero cuanto menos garantizarles un mínimo derecho humano que tenemos todos, que es el derecho a la vida y a la integridad. Pues ahí está el dolor y el sufrimiento, ¿no? Porque somos 4. Mi hermana mayor no ha tenido oportunidad de conocer suficientemente a mi madre. Y ya si te hablo de la pequeña, está a punto de cumplir 1 año. Lo había cumplido, de hecho. Y mis hermanos no han tenido la oportunidad de conocer a mamá suficientemente, ¿no? Y esos son muchos dolores.
Entonces, sí, hemos solido estar viendo fotos, viendo cómo es ella, lo linda que es y la madre tan enorme que era, ¿no? Solemos ver fotos de ella y de hecho mi hermana la pequeñita es una fotografía de ella. De lo más hermoso que puede haber. Y eso es lo que te da mucha rabia y mucho dolor, que ellas no hayan tenido la oportunidad de conocerla, ¿no? El problema verdadero que tenemos es que el proxenetismo en España no está penalizado en todas sus formas. Ningún juez, ningún fiscal, ningún guardia civil, ninguna fuerza de cuerpo de seguridad puede perseguir estas cuestiones porque no es un delito. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que prohibir el proxenetismo en todas sus formas, de forma que en este país nadie se pueda lucrar de la prostitución de otra persona. Que el Poder Legislativo aborde una reforma de verdad que proteja a esas, en su mayoría, mujeres y niñas en situación de extrema vulnerabilidad, que se ven obligadas por su situación, en ocasiones, a acabar en esos locales donde se está explotando su vulnerabilidad, se está explotando su pobreza. Yo en un momento pensé que era como un robo o que era una broma, que fue gente que venía de fiesta, pero en cuanto vi que sacó un arma, no me lo creía. Y pensé, esto nos vienen a robar. Hasta que sacó su arma y empezó a dispararse. Vi que se quedó un poco sorprendido porque estaba acompañada conmigo, ¿no? Porque no se lo esperaba. Y en aquel momento ya todo empezó y ahí se acabó todo. Y sentí pánico, miedo. Y después de todo, lo más difícil, que no fui capaz de quedarme a su lado. Y ese olor nunca lo voy a olvidar, porque mi madre siempre me protegió hasta el final. Porque siempre me enseñaron a protegerme, ¿no? Pero en ese momento, después de que se fueron, sentí tanto miedo. Sentí tanto miedo que tuve que saltar la pared y pedir ayuda a la gente para poder llamar a alguien que viniese a socorrer a mamá. Es lo que pude hacer. Y ahí se me partió el corazón en 1000 pedazos, se me fue el alma. Y eso fue la mayor parte de mi vida. Porque se era una animal. Y eso no tiene perdón de vida. No tiene perdón.
Pues perdóname, Paca, y como estamos en Bilbao, precisamente, me gustaría hacer en un momento un pequeño homenaje a mi amigo, a mi hermano también, con el que escribí el guión de biografía del cadáver de una mujer que nosotros, que el escritor Fernando Marías, que nació en esta ciudad maravillosa y que, como sabéis, ha muerto. Por ti, Fernando. Bueno, se sigue encogiendo, no sé si os ha pasado a todas, pero se encoge el corazón con esta película, o sea, es como que te coges aquí y ya 10.000 euros asesinar a una mujer que había sido tan valiente como para denunciar, una mujer que tenía tenía una vida hasta que un proxeneta se la arrebató a tiros. Mira, Paca, yo quería hacer este documental por dos razones. Una, para contar por qué no denuncian las mujeres. Cuando habéis visto que la Guardia Civil a esta operación la denominó Operación Némesis, porque entendió que era una venganza, una vendetta del proxeneta hacia Yamilet Giraldo por haberle denunciado. Nunca fue una venganza, yo lo tengo clarísimo. Es decir, él asesina a Yamilet Giraldo porque con eso le está diciendo a todas las demás: mira lo que te va a pasar si me denuncias. Está clarísimo, porque le cierra el chiringuito. 10.000 euros vale la vida de esta mujer, que nunca fue una prostituta, fue una víctima de un delito, una víctima de trata, una mujer que ya, como digo, tenía su vida y que además fue muy valiente. Tener en cuenta que Yamilet Giraldo era colombiana. En Colombia durante 50 años ha habido una guerra civil soterrada. La vida de las mujeres no vale nada. En Bogotá hay más de 16.000 mujeres desplazadas por el conflicto armado que han vendido sus cuerpos para pagar, por la guerrilla, para pagar las armas. Es un país donde el narcotráfico, es decir, que la vida, como digo, no vale nada en muchos casos, y de una mujer, y pobre menos. Y es tan valiente que teniendo una vida, teniendo un hombre al lado que la amaba, que por fin estaba contenta, tenía 2 niñas pequeñas, había traído a sus hijos de Colombia, que fueron el detonante que la empujó a salir de ese país, ¿no?, para intentar que sus hijos tuvieran mucho más de lo que ella había tenido, y de repente tenía todo eso y es tan valiente que denuncia para que no le pase a otras mujeres. Eso sí que es sororidad en palabras mayúsculas, eso sí que es valentía. Y esta mujer, la historia la había borrado directamente. Entonces yo quería hacerlo primero para contar por qué no denuncian las mujeres y también para que su nombre, sus nombres, no los borre la historia. Fijaos, a día de hoy, que nosotros, mi equipo, hayamos encontrado más de 48 mujeres han sido brutalmente asesinadas en situación de prostitución, quemadas, descuartizadas, arrojadas al vacío, a las escombreras, asesinadas con arma de fuego. Sus nombres totalmente borrados. Tus compañeros jamás ponen los nombres de las mujeres asesinadas. Prostituta, este fue el titular del asesinato de Yamilet Giraldo, prostituta abatida a tiros. ¿A quién hace culpable ese titular? A ella, ¿no? ¿Qué habrá hecho esta mujer para que la asesine, no? Es prostituta descuartizada, prostituta quemada viva, prostituta. Ni siquiera, de verdad, se molestan en saber cómo se llaman estas mujeres. Las deshumanizan tus compañeros, como hacían los nazis con los judíos en el Holocausto, ¿no? Robarles el nombre, que es lo que nos humaniza. Yo soy María Isabel desde el minuto 1. Entonces, estas eran las razones por las que yo quería contar esta historia, que fue muy complejo contar con la voz increíble de Christopher. Él iba al lado de su madre cuando la asesinaron. Él no sabía otra cosa de su madre que no fuera su madre. Entonces, bueno, pues conseguir la voz de Christopher fue muy importante. Yo no suelo escucharle porque siempre siento que en ese momento estaba llorando por primera vez, recordando cómo él se sentía culpable de haber abandonado a su madre. Tenía 14 años, era un niño. Y vio cómo asesinaban a tiros a su madre en un pequeño pueblo de Pamplona. Es muy fuerte esto, ¿eh? Y esas 48 mujeres, como digo, asesinadas en situación de prostitución, son mujeres olvidadas. Porque desde el 2008 la Delegación de Gobierno de Violencia de Género dijo que la trata y la prostitución era violencia hacia las mujeres. Pero es sobre el papel. En la realidad, hasta este año no se empezaban a contabilizar estas mujeres. Cuando una mujer en situación de prostitución es asesinada, ese homicidio cae a la fosa de los homicidios comunes.
Es decir, se investiga, lógicamente, pero no se investiga si está relacionado con redes que trafican con seres humanos, con mafias y tal. Si se lo encuentran, fenomenal. Si no, no se investiga eso específicamente. Entonces es muy lamentable. La verdad es que ganar el Goya con biografía, lo que iba a dices es que... recordar, Mabel, que la noche que ganaste el Goya en mi edificio, cuando dijeron tu nombre, que eras tú la ganadora, en mi edificio se llenó de voces de mujeres, estábamos todas dando gritos, era en la pandemia, o sea, y estábamos todas dando gritos. Anda, que de ganar un Goya emoción. durante la pandemia, Ella, hombre, qué ella. faena, qué faena, no me digáis que no. Yo Es llevaba una pantuflas faena. y unos pantalones Bueno, rotos. Mabel, y si te pido ahora que estamos en la noche de los Goya y and the Goya goes to Mabel Lozano, ¿qué nos dirías? A ver, yo había estado nominada a los Goya 2 veces 2 veces antes. más. Había estado nominada por Chicas Nuevas 24 horas y Isabel Cuiset me dijo, va, Mabel, hasta que no lleves 4 veces. Y dice, pero si además les llamas puteros, te nominan, pero no te van a dar un Goya ni de broma. Con lo cual yo no llegué a la ceremonia con nada. Pensaba que tenía tantas cosas que agradecer que no me había planteado ni siquiera pensar qué iba a decir. La segunda vez estaba nominada por un documental sobre el narcotráfico en Bolivia. Pues era un documental durísimo porque vimos cómo quemaban vivos a chavales, pero efectivamente era una cosa muy fronteriza, porque, bueno, pues algo que no nos afectaba directamente. Y tampoco me pensé nada. Y este es un documental que nosotros los nominados estamos en casa y la gala estaba con Antonio Banderas y Penélope Cruz en Málaga, que a mí me hubiera gustado estar, pero yo estaba en mi casa. Con lo cual, en mi casa, pero bien rodeada, con Rosy de Palma, que es una de mis mejores amigas, con mis amigas que vinieron a estar conmigo esa noche, además de mis niños y mi marido. Y yo tampoco me había planteado nada. Y nos habían dicho en el ensayo, tenéis 60 segundos. Cuando tú estás en diferido, 60 segundos o lo respetas o pasan de tu imagen a la gala. Sí o sí son 60 segundos. Os invito a que busquéis ese artículo en El País, que yo lo escribí esa noche. Escribí, nada más ganar el Goya, lo que a mí me hubiera gustado decir y lo que esos 60 segundos me permitieron decir. Yo no me había preparado ningún discurso y por la mañana un crítico de cine me dijo, estoy seguro que vas a ganar el Goya. Nadie lo sabe, porque las papeletas, yo soy académica, van directamente a un notario y la persona que abre el sobre lo ve en ese momento. Nadie lo sabe. Pero él me dijo, he entrevistado a muchos actores y todo el mundo me dijo, va a ganar el Goya Mabel, prepárate un discurso. Y yo lo primero que le dije a mi marido, vete por unas luces para que salga guapa, porque si gano por lo menos salir mona. Claro. Entonces mi marido dijo, bueno, pues me voy a por unas luces. Unas luces, mi hija me instaló su webcam buena en el ordenador y yo pensé, pues me voy a preparar un discurso. Y hice una cosa, llamar a mi madre y decirle, yo también te quiero, porque yo sabía que todo el mundo iba a decir, a mi madre, a mi padre, a mi perro, a mi tía, a mi abuela, a mi sobrino. Y yo pensé, todas las vecinas de mi madre le van a decir, ¿ves? Tu hija es la única que no te quiere, porque no te ha dedicado al Goya. Y mi madre, que es muy sufrida, digo, no, yo te quiero, pero como yo se lo digo todos los días, digo, pero si yo te lo digo, ya lo sabes. Y a mis hijos y a mi marido le digo que yo a vosotros también os quiero. Hice 2 llamadas a 2 grandes amigas, que las conozco desde que empecé a hablar de trata, una mujer colombiana que vino, pues igual que Yamilet Giraldo, buscando una oportunidad para sus hijos y fue explotada salvajemente en calle en Las Palmas. Ella me dijo, mira, Mabel, cuando asesinaron a mis hijos a cuchilladas saliendo de un instituto para robarle un bocadillo, ni siquiera pude volver a enterrar a mi hijo, porque tenía que seguir mandando algo de dinero para que pudieran enterrar a mi hijo. A mí los hombres me tratan como un saco de carne, esa era su percepción. Hombres españoles, jóvenes, mayores, un saco de carne. Y luego hablé con otra amiga que me hablaba efectivamente de la desnudez de derechos. Entonces, bueno, pues yo tenía esos 60 segundos y compuse ese discurso para que fueran ellas, sus voces, las que estuvieran esa noche ahí, ¿no? Y dije, pues son mujeres que vienen buscando una oportunidad para ellas, para sus hijos. Tienen deudas con sus explotadores que las explotan en las rotondas, en las calles, en los clubes. Tú solo ves la desnudez de sus cuerpos. Míralas bien. De lo que están desnudas es de derechos. Y ese fue el discurso. Ese fue el discurso
que como era un directo y en una casa, me boicoteó mi propio perro porque se asustó mucho y empezó a ladrar. Pero ese fue un discurso que fue trending topic, que fue un discurso... Total, o sea, estábamos Claro. todo el mundo así con el dedo. Y me resultó, bueno, yo también estaba en mi casa con mi familia que gritaba lo más grande, mamá, tal. Y efectivamente, nada más terminar, escribí ese artículo de lo que realmente me hubiera gustado contar, ¿no? Porque también el cine de entretenimiento es muy importante, pero el cine de combate, el cine que te saca de tu círculo de confort, y esa noche es muy importante en esa fiesta de la cinematografía, ¿no? Es decir, pues es que esto existe y está ahí. Y la verdad es que fue Yo creo muy que la bonito. academia esa noche de algún modo representaba al sentimiento de la población en general, y es que no puede ser, que esto no puede pasar, que creo que fue un grito social. Y es un grito que nos representaba a todas, ¿no? Porque estamos hartos, o sea, hartas, ya no puede ser más esta impunidad, no puede ser que consigan asesinar a las mujeres por 10.000 euros y tal. Pero quería preguntarte algo. Desde entonces, desde el estreno de Biografía del cadáver de una mujer sobre el asesinato de Yamilet Giraldo, hasta hoy, ¿ha cambiado algo, Mabel? Bueno, no, nada. Bueno, sí, sabéis que hay una ley integral contra la trata que ha pasado ya el primer filtro, que es el Consejo de Ministros, y tiene que pasar como varias etapas, pero ahí está. Es decir, una de las cosas que yo demandaba y sigo demandando es condenar todas las caras del proxenetismo. Las tercerías locativas, lo que llamamos tercerías locativas, que son la mayoría de las mujeres ejercen la prostitución por cuenta de un tercero, que son los proxenetas, son a los que se lucran, ¿no? Entonces esas tercerías locativas son las que hay que condenar, que estaban en su día y se cambió esa ley. Pues es que eso es muy importante, es decir, nadie debe lucrarse de la prostitución de otra persona. Entonces yo la noche que gané el Goya me llamó la ministra, me llamó Irene Montero y me citó en el ministerio, y dentro de la ley del solo sí es sí iban a venir precisamente condenadas todas y cada una de las caras del proxenetismo. Finalmente no fue así y están dentro de esta ley integral contra la trata que ya ha pasado el primer filtro, que es el Consejo de Ministros. ¿Nos quieres hablar de por qué finalmente no estuvo dentro de esta ley? Es que yo no soy legisladora, pero también os puedo decir que después de 17 años yo lo que me he dado cuenta es que no ha habido voluntad política. ¿A qué os voy a engañar? Es decir, yo he estado presente y he participado en los 2 planes nacionales contra la trata que se han hecho. El primero lo hizo el PSOE con Viviana Ido, que me invitó a participar en ese plan integral contra la trata. En el segundo plan integral contra la trata, que lo hizo el PP, con la secretaria de Estado Susana Camarero, que también me invitó a participar. Se acabaron los planes, no hay leyes, no hay nada. Es decir, bueno, pues la prostitución está en ese limbo. La trata sí es cierto que es un delito, por supuesto está en el Código Penal, pero efectivamente no hay nada más. Es decir, ¿qué derechos tienen las mujeres? No hay nada, no hay voluntad política. Es decir, es que es así, es que es verdad. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa con esta ley integral y vamos a ver cómo damos los pasos para llegar a una sociedad donde una de las caras más perversas de la violencia de género se erradique. No por un tema moral, sino por un tema de derechos fundamentales de los seres humanos y, por supuesto, por erradicar la violencia más estructural hacia las mujeres, que es la prostitución. Es que siempre hay que hablar de estas cosas, siempre hay alguien que te lleva al mundo de la moral, ¿no? Es que ustedes, las católicas y de derechas, y yo siempre digo, pues de 2 has fallado 2, di que soy de Toledo, para que a ver si acertas alguna, ¿no? Esto no tiene nada que ver con la moral, es que esto no tiene nada que ver con la moral, tiene que ver con los derechos fundamentales, con la violencia, con la desigualdad. Entonces, a ver si no se nos abre un poquito la cabecita y lo vemos. Entonces, bueno, pues es en serio, que me suena muy casposo, que piensan que son muy modernos con ese discurso transgresor de libertad y de... Pues libertad es lo que sobra aquí. Sí, totalmente. Bueno, algo que también me hace pensar mucho tu trabajo es que creo que transmites muy bien que la violencia se ejerce contra
las mujeres explotadas sexualmente, pero que no es ajena al resto de las mujeres. ¿Todas las violencias machistas nos afectan a todas y cómo ocurre Bueno, eso? es que todas las violencias machistas nos afectan a todas, evidentemente. Absolutamente, es violencia hacia las mujeres. Lo que ocurre es que, mira, te voy a decir una cosa con respecto a la trata. Yo creo que la trata, hace muchos años, las mujeres también éramos un poco tibias, porque no éramos nosotras. Es que es así. No sabéis la cantidad de mujeres víctimas de trata que hay también españolas, de niñas captadas, de niñas explotadas, de niñas… Pues claro que sí. Entonces, hemos sido… Hace mucho tiempo teníamos esa tibieza, ¿no? Porque era como una violencia que no tenía nada que ver con nosotros. Por otro lado, yo, por ejemplo, como madre, sí me afecta, porque si mi hijo va a esos lugares, me afecta muchísimo, porque es cómplice de las mafias, de los proxenetas. Entonces, bueno, pues yo creo que, no sé, ahora en ese aspecto ha cambiado muchísimo, de que, bueno, yo creo que ahora hay un compromiso y muchas voces claras y rotundas. Luego también, por ejemplo, con respecto a la prostitución, siempre escucho lo de, no, pero es que el feminismo está dividido. No es verdad. Es que no es verdad, es que el feminismo no está dividido. Yo soy abolicionista porque soy feminista. Es que es así. A ver, que te me vas. Entonces, si usted, es que es así, y si usted no es abolicionista, usted se llama otra cosa. No se llame feminista, se llama usted Margarita, por ejemplo, pero no feminista. Y es así. Quiero aprovechar este escenario para preguntarte que ¿por qué tú, que sabes tanto y tan en profundidad de las mujeres prostituidas y de todo el mundo de la prostitución, ¿por qué eres abolicionista? Hombre, lo acabo de decir, pero si es que, bueno, perdona, a mí me encantan las frases del músico. Es que lo deja clarísimo. Un tipo que es un delincuente y que él mismo dice, pero no doy crédito. Pero si es que piensan igual que pensamos nosotros. Es que te lo está diciendo un tipo como este. Es que piensa lo mismo que pensamos nosotros, que la prostitución es uno de los mayores negocios más antiguos, más permitidos, más consentidos. Ojo, no es el más antiguo. Si leéis la Biblia, que yo la he leído para buscarlo, la profesión más antigua no es la de prostituta, es la de proxeneta. Es la de proxeneta, esa es la más antigua. Entonces, es que en el siglo XXI alguien todavía puede pensar que los seres humanos se pueden comprar y se pueden vender. ¿Qué libertad sexual hay ahí? Es que no hay libertad, hay una carencia de libertad. Hablamos de esclavitud, de violencia. Y luego también, porque fijaos, la prostitución no tiene nada que ver con el sexo. Es que yo me he dado cuenta en todos los estudios que hemos hecho de los demandantes de sexo de pago, que fijaos, yo creo que soy la única feminista que no dice la palabra putero. Perdonadme, pero yo jamás la he dicho, porque yo he entrevistado a más de 1000 y pico mujeres en estos 17 últimos años. Estaba en Colombia cuando salieron las mujeres de las FARC, en Cali, y entrevisté a cientos de ellas. Y he entrevistado muchas en el mundo entero. Nunca he entrevistado a una prostituta, nunca he entrevistado a una puta. He entrevistado mujeres prostituidas. Por tanto, si él es un putero, estamos como siempre estigmatizando a las mujeres. Por tanto, yo es una frase que no la utilizo por no estigmatizar a las mujeres. Entonces, como decía, no sé qué te decía, que se me ha ido el hilo. Estábamos hablando de por qué eres abolicionista. Bueno, es que efectivamente, ¿cómo no voy a ser abolicionista? Finalmente estamos viendo, Bueno, yo ya te lo he dicho, yo soy abolicionista porque soy feminista, pero también os digo que en estos 17 años yo he cambiado mucho. Es decir, es que yo he hecho un itinerario muy largo, muy largo. 17 años son muchos, bueno, 18 ya que estamos en el 23. Claro, yo empecé en el 2005. Yo en el 2005 conocí a Yamilet Giraldo, hice mi primer documental y pensaba, pero que encima no pueden tener derechos, encima que están ahí jodidas, explotadas, violadas, además no les permitimos tener acceso tal. Y yo pensaba que eso era lo mejor para ellas. En esos 18 años yo he hecho ese camino en la calle, en investigación, hablando con mujeres, con jueces, con fiscales, en medio mundo. Y después de ese tiempo, porque claro,
Hay personas, hace muy poco, yo estaba en una universidad en Málaga donde una catedrática decía, no, que cada uno haga con su cuerpo y su vida lo que quiera, que estas son unas castradoras. Y hablaba de cifras, hablaba de investigación. Y yo le preguntaba, ¿y dónde has hecho esta investigación? ¿Dónde has estado? Ella no había salido de la confortabilidad de su despacho calentito en la universidad. Yo llevo 18 años trabajando, como muchas de las mujeres, en la calle, haciendo investigación en la calle, en Nigeria, en Rumanía, en Colombia, en Paraguay, en todos los lugares, hablando con policía, con mujeres, con asociaciones. Y he pasado por todo ese itinerario. ¿Qué es mejor para ellas? Evidentemente, la abolición es el camino, pero también os digo, la abolición que tienen en Francia, la ley no tiene dotación económica, las condenas. Por tanto, hay que llegar a ese lugar con una ley que de verdad las permita tener alternativas y salir, porque si no las condenamos. Y la prioridad son ellas. Esto no es un tema ideológico, que escucho también a muchas feministas de abolimos y abolimos y abolimos. No, no, ese es el camino, ese es nuestro lugar. Pero ahí hay que llegar con una ley que realmente permita que las mujeres salgan, dotarlas de derechos, de alternativas, formarlas, porque si no, las condenamos. Y eso es lo que no queremos. Entonces es verdad que como yo trabajo en la calle con las mujeres, lo veo, que es muy fácil decir, abolimos. ¿Y qué hacemos con un colectivo, según la policía, de 30.000, y habrá 60 o 70 o 80.000 mujeres en situación de prostitución en nuestro país? ¿Qué hacemos con ella? Cuando los países nórdicos abrazaron el abolicionismo, tenían 5.000 mujeres, las dieron trabajo. ¿Tenemos trabajo para todas las mujeres que están en situación de prostitución o tenemos que llegar con leyes de verdad con dotación económica? Fijaos, en Colombia y en Paraguay, donde yo trabajo muchísimo, las leyes contra el proxenetismo son infinitamente más avanzadas y mejores que las españolas. Pero ninguna ley tiene dotación económica. Eso mi madre siempre decía, como si Tito se rasca las narices. Pues es así. Entonces, es cierto que es ahí donde tenemos lugar, pero claro, hay que pedirle mucha coherencia a nuestros políticos. Esto no es, hablamos de vidas, de seres humanos, de mujeres que tienen hijos, que tienen familia y que realmente hay que darles alternativa, reinserción, importantísimo, porque esa es nuestra prioridad. Y luego educación, educación a nuestros hijos e hijas. Yo soy madre, aparte de una cineasta, soy madre. Es decir, ¿qué estamos haciendo? No estamos hablando de sexualidad con nuestros hijos. Eso es algo que nos tenemos que llevar cada uno a casa, porque es muy fácil. Yo terminaba Chicas Nuevas 24 horas con una frase muy lapidaria hacia los gobiernos y todo el mundo se levantaba después de ver la película y decía, la culpa la tienen los gobiernos porque no legislan, porque no hay dotación económica, porque las leyes, porque... ¿Y tú? ¿Cómo has educado a tus hijos? Porque claro, si hablamos de que un 38% de hombres españoles son demandantes de sexo de pago, os juro que no llegan los platillos volantes con marcianos. Son nuestros hombres. Pues algo también tenemos que hacer como sociedad, como ciudadanía. ¿Nos parece? Bueno, en la prostitución, estabas hablando ya de jóvenes y entramos en otro tema. Según la encuesta nacional más reciente del INJUVE de 2020, casi el 11% de jóvenes entre 15 y 29 años reconocen haber consumido prostitución y casi un 5% de ellos más de una vez. Y casi un 4% de los hombres entre 25 y 29 años dicen que lo han hecho más de una vez, o sea que son consumidores habituales. Tú hablas mucho con los y las jóvenes, me consta que vas a un montón de institutos, a centros juveniles para dar charlas y conferencias. Por eso me parece que tu conocimiento de su opinión es directo, aparte de las encuestas. Como infiltrada nuestra, cuéntanos, ¿qué escuchas? ¿Qué opina la juventud? ¿En qué situación los ves? Bueno, a ver, los chavales y las chicas de hoy en día son los grandes consumidores de pornografía. ¿Tenéis un móvil? Que alguien levante un móvil. Vale, ¿qué es eso que tenéis en la mano? No me digáis un móvil porque lo acabo de decir yo. ¿Qué es eso? Eso es un pequeño cine porno. Todos los chavales a partir de 9 años, porque es un regalo muy recurrente en nuestro país cuando se hace la comunión, tienen un pequeño cine porno. Acceso a Internet. Es cierto que nosotros también hemos tenido pornografía, pero nunca la pornografía había sido ni tan accesible ni tan agresiva, por supuesto. Es decir, vemos que es una pornografía que en muchos casos se ritualiza
en la calle, en las calles. La última manada, chavales de 14 años violando a una niña. ¿Dónde han aprendido esos chavales? ¿Dónde lo han visto? Pues evidentemente en la pornografía. Luego la inteligencia artificial de estos lugares hace que si tú buscas 3 veces japonesas, a la cuarta te ofrecen japonesas en prostitución. Tú estás viendo una pornografía, los chavales están socializando a través de sus dispositivos móviles, de sus redes sociales. Les cuesta luego mucho el tú a tú. El porno enseña de porno, no enseña de sexualidad. Ellos no saben nada de relaciones sexuales. Entonces es muy fácil pasar de la pornografía a la prostitución. ¿Es así? La pornografía incentiva totalmente la prostitución. Y vemos, por ejemplo, imaginaos, uno de los vídeos más vistos en Internet es la violación grupal de una chica. 345 millones de visitas. Pues ahí vemos lo que está pasando. Entonces, bueno, pues después de estar viendo la pornografía, pues tú quieres pasar a la acción. Y entonces estamos viendo cómo chavales muy jóvenes están llegando al sexo de pago, como parte de lo mismo, de una industria donde los cuerpos de las mujeres no son nada. Es decir, vemos la violencia tan brutal hacia las mujeres. Una violencia en aumento. Venía en el avión para el Congreso, venía leyendo el nuevo libro de Lidia Cacho, que se llama Rebeldes y Libres, y ha entrevistado a más de 1000 chicas españolas entre 11 y 18 años. Y es aterrador lo que cuenta de la pornografía. Las chicas que hablan en el libro, ellas explican que se ven obligadas a mandar vídeos sexuales con los que luego, además, las acosan y a cumplir roles pornográficos en sus relaciones sexuales, porque si no son señaladas, ¿no? Señaladas como, bueno, una de ellas dice, marujas aburridas. Y luego explican también que para padres, madres y educadores nadie sabe qué hacer. Bueno, yo creo que es que nadie sabe qué hacer. No, a ver, somos una sociedad tremendamente pudorosa, no se habla en ninguna casa de sexo. De sexo. Es decir, yo el último instituto donde he estado, un chaval de 14 años que medía 1,90 con unas rastas por aquí, se levanta y me dice, señora, yo le pregunté a mi madre que cómo había nacido y me dijo que yo había nacido porque mi padre le puso una semillita en el ombligo a mi madre. Hombre, del ombligo a yo que vine desde París en una cigüeña se ha acercado la cosa. Pero claro, ¿cuántos años tiene la madre de ese chaval? ¿40? ¿40 y algo? ¿Y le cuenta esa milonga? Pues entonces, bueno, pues tenemos un grandísimo problema. No hay un pensamiento crítico de que el porno enseña de porno, de que la sexualidad tiene que ver con la empatía. Tú quieres, yo quiero, desde una relación igualitaria. Entonces, pues efectivamente las chicas y los chicos se están educando en la sexualidad a través de una pornografía accesible, agresiva, adictiva. No olvidemos que la pornografía genera dopamina, esa hormona insaciable que quiere cada vez más. Por eso los estudios dicen que los chavales empiezan consumiendo 3 minutos y van creciendo, y no solamente en las horas de consumo, sino en los contenidos cada vez más agresivos. Por eso vemos que jóvenes heterosexuales consumen pornografía gay porque es mucho más bestia y porque está muy vinculada también a las chensex, a las drogas, etcétera. Bueno, yo creo que hay un problema de falta de educación. En el currículum escolar no está, porque no está. Es decir, hay lugares donde, bueno, pues tienen coeducación y llega alguien y hace estas charlas, pero en la mayoría de los casos no ocurre y no se habla con nuestros hijos en los entornos familiares. Y si te preguntan como el chaval, pues le mientes. Y entonces, bueno, pues evidentemente tenemos un problema gravísimo. Porque ¿qué han hecho nuestros jóvenes adolescentes durante las cientos de horas que han estado con sus dispositivos móviles en sus habitaciones? Pues ver pornografía, obviamente. Ver pornografía. Yo he estado en lugares donde me decían todos los padres, el mío no. Y yo les decía, los míos deben ser los más normales. Los vuestros son muy raros todos. No, hombre, no. Claro, es que el consumo de pornografía lo hacen absolutamente todos. Son chavales de este siglo. Y además todos creen que la pornografía, en navegar por esos sitios, es inocuo, es gratis. Fíjense, nada es gratis en Internet. Nada es gratis en Internet. Cuando tú no pagas por un producto, el producto eres tú. Estás dejando tus datos, están dejando sus datos.
Entonces es muy importante hablar de todos estos temas con nuestros hijos. Hablar es fundamental. Ahora vamos a ver el tráiler de Porno Explotación, que es la serie basada en tu libro, que tengo unas ganas de verla. Emitida. A ver si se atreve Televisión Española, ponerlo. Ojalá. A ver si se atreve la televisión pública, Hashtag, que es a la... ver si se atreve Radio Televisión Española. Hashtag Radio Televisión Española, tienes que emitir Porno Explotación porque lo debe emitir una televisión pública, gratis y que sirva de herramienta para padres, madres, educadores y para los propios chavales. Ahora vamos a ver el tráiler, cuéntanos un poquito, pero luego vamos a seguir hablando porque el tema de pornoexplotación creo que tiene todavía muchas aristas. Es el tráiler de una docuserie de 3 capítulos basado en el libro Pornoexplotación y son testimonios reales. Chica española madrileña captada y explotada en la pornografía y luego como víctima de trata. Chica muy jovencita de familia de padre y madre universitarios, que la niña manda un vídeo muy sexy y le dicen, pues te vamos a dar 100 euros, mándanos un poco más sexy, ahora es testigo protegido. Actores gay, bueno, actor gay, actor heterosexual, pero fijaos, los 2 actores en la serie ambos salen y dan la cara. Las actrices no pueden salir por el estigma de la prostitución, por el miedo, por las amenazas. Esa es la diferencia entre ellos y ellas. Entonces, bueno, como os digo, es una serie de 3 capítulos. Como habéis visto, mi cine no hace pornografía, el sufrimiento. En la serie, de hecho, todo lo más duro lo hemos pasado a animación precisamente porque yo soy una defensora de los derechos humanos y entonces nunca hago pornografía del sufrimiento. Pero sí es verdad que la hemos terminado y, bueno, tenemos una plataforma, pero yo estoy muy empeñada en que esto debe estar en la televisión pública, gratis y para todo el mundo. ¿Lo vemos? A la hashtag, vamos a tuitear. Bueno. Hashtag a la tele. A la tele. Nosotras somos trabajadoras sexuales por voluntad propia. Y así debemos contárselo a cualquiera que nos pregunte. ¿Cualquier chica puede ser víctima de trata? Mi hija había sido captada por un productor porno. Vas a ganar mucho dinero. Uno de los activadores es que hay mujeres nuevas constantemente. Ha llegado mi momento estrella. Yo quería ser actor porno. Fuera como fuera. No hay contrato, no hay alta en Seguridad Social. Yo soy portador de VIH desde los 27 años. Quien ve ese tipo de porno demanda escenas sin condón y se folla a pelo. No me pidieron analíticas. Ni industria, ni profesión, ni nada bueno que sacar de ahí. Muertos de hambre todos. Me di cuenta de que era un auténtico yonki. Vivía solamente para consumir pornografía, para darme placer de alguna manera. Llega un momento donde ya no te sirve con verlo, sino que tienes que practicarlo. La entrada en pornografía es relativamente fácil, pero la salida es muy complicada. El siguiente paso es la prostitución. Es un activador de la prostitución. Te subes y te bajas las bragas de continuo. Te metes todos los juguetes. Si es rentable poner a niñas delante de una webcam, van a invertir más esfuerzos en captar a más niñas. Amenaza con hacer daño a mi madre. Es muy normal que las víctimas no denuncien, no saben cómo pedir ayuda, no saben a quién acudir. Mi hija, siendo menor, pasó a ser testigo protegido. Llegaron, bueno, a amenazarla, a chantajearla. Me violaba por todas partes. ¿Por qué un adolescente quiere tener una violación grupal? Está claro que esto lo ha visto, lo ha aprendido en algún lado. Les hice gestos con las manos para que pararan mientras me metían aquellos penes hasta el fondo de mi garganta, pero nadie me hacía caso. Y la cámara se me acercaba para grabarlo todo. Los tíos empezaron a correrse uno a uno. No, 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 no. ¿Es en la pornografía la gran epidemia lo que más daño puede hacer quizá a la juventud en estos momentos? La pornografía es el gran virus de este siglo. La pornografía, sobre todo porque es que, como decimos, es una pornografía brutal, muy agresiva, adictiva,
es muy misógina. Es decir, en la pornografía, lógicamente, la mujer es el objeto y el hombre es el sujeto. Me sorprende ahora que va a salir una serie de un actor porno como si fuera un gran héroe, ¿no? Sí. Es increíble, ¿no? Como blanqueamos algo que realmente estamos viendo, que hay una involución de los chavales. Eso, los fenómenos. No sé si sabéis que desde el 2016 más de 200 manadas han sido judicializadas. Estamos hablando de unos números brutales. Y esto que tú dices de los chavales, pues efectivamente, de que también incluso una chica, ¿no? Si no tiene un pensamiento crítico, se piensa que le tienen que gustar determinadas prácticas que realmente no son normales. Y a determinadas edades que se está construyendo la sexualidad, pues es altamente nocivo. Fijaos, uno de los grandes asesinos en serie de la historia, que es el americano Ted Bundy, que como sabéis fue asesinado, fue ajusticiado en la silla eléctrica en Estados Unidos por asesinar brutalmente a un montón de mujeres, dijo: yo siempre he estado consumido por la pornografía y todos estos que están en el corredor de la muerte conmigo, también. Bueno, la cantante Billie Eilish, que tiene 21 años, ella ha contado que con 11 años era adicta a la pornografía y que eso le ha destrozado la vida. Además lo ha contado, las jóvenes lo comparten y tal. Está en terapia ella para intentar superar esto, ¿no? Un icono para las otras jovencitas. Bueno, mi hija es una fan incondicional de Billie también. Eilish. Me encanta ella. Sí, esa voz es muy importante. Muy importante. Que ella dijera eso es muy importante, porque además, como a los chavales nadie les habla de esto, pues piensan que es inocuo, es decir, no lo saben. Y cuando estábamos almorzando con la diputada y estábamos almorzando, decíamos, ¿otro tipo de pornografía es posible? Bueno, hay una pornografía que hace una directora que se llama Erika Luz, que dice que es feminista. Yo creo que la que es feminista es ella. La pornografía, pues yo qué sé, no tanto. ¿Algo así es posible? Pues no lo sé, pero hoy en día lo que es la pornografía mainstream, que es la que vemos mayoritariamente, pues es brutal, es brutal. La pornografía, por otro lado, ya sabéis que también hay un porno en directo, que son las modelos webcam. Modelos webcam, puta, fijaos cómo se ha blanqueado, ¿no? Y cómo se les está ofreciendo a las chicas esa alternativa. Luego, pensar, ¿detrás de la prostitución todo es trata? No, pero hay mucha trata. ¿Detrás de la pornografía todo es prostitución? Absolutamente, es prostitución 2.0. Por tanto, también proporcionalmente hay trata detrás. Estamos viendo cómo mujeres venezolanas, cubanas, rumanas están detrás de esas webcam. Y mujeres a las que además se les explota. Bueno, y luego también tener en cuenta que una vez que uno sube un vídeo, una vez que ese vídeo está en línea, lo pierdes para siempre. Absolutamente. Es decir, nunca enviéis algo que no queráis recuperar. Es decir, un vídeo en línea lo habéis perdido. Fijaos, las grandes plataformas, los grandes contenedores de pornografía, las plataformas están en lugares libres de impuesto, ¿no? Con un sistema fiscal mucho más ventajoso, y los servidores están debajo del mar. Es muy difícil recuperar un vídeo, y eso también es una de las cosas terribles que tiene la pornografía, que explotan a las mujeres con: si te vas, ahora mismo pongo a disposición de tu madre, tu padre, tus hermanos este vídeo y te hundo la vida, ¿no? Y en definitiva vemos como muchas jóvenes se han complicado mucho la vida al compartir vídeos cuando no lo tenían que hacer. ¿Y qué se puede hacer, Mabel? O sea, necesitamos la serie en televisión española, eso está claro. Eso está claro, ¿no? Eso está claro. Lo tenéis claro, ¿no? Necesitamos pornoexplotación en televisión española. Ya estás tardando, Elena Sánchez. Hay que perder el miedo a hablar con la gente joven, a hablar con las chicas y con los chicos, con los niños y con las niñas. Hay que empezar a hablar, o sea, padres, madres, educadores. Mira, hay que educar. Mira, yo creo que prohibir, a mí es que ir por la vida todo el día a golpe de código penal no funciona. Yo he sido una persona tremendamente rebelde. Yo tengo claro que cualquier cosa que mi madre me hubiera prohibido, yo hubiera salido y lo hubiera hecho. Solo por rebeldía. Había una serie, cuando mi hija era muy pequeña, venezolana, que era terrible. Era una serie donde las niñas eran bobas perdidas y los niños eran maravillosos, y todas las niñas se pegaban entre ellas por conquistar a esos niños que eran un petardo. Y yo
no podía soportar que mi hija viera eso, porque me parecía como unos roles horribles, tremendos y tal. Y yo le decía, ¿pero por qué te gusta esta serie? No, porque la ven todas mis amigas. Entonces yo se la quité, la prohibí en casa, es decir, la quité. Pero mi hija se iba a casa de otras amigas a ver la serie. Entonces lo que tuve es que sentarme una tarde, merendar con mi hija y decir, a ver, ¿qué es lo que te gusta de las niñas y qué es lo que te gusta de los niños? A los niños lo que le molaba es que montaban en moto, tocaban la guitarra, no sé qué. O sea, realmente a ella lo que le gustaba es lo que hacían los niños. El rol de las niñas de, ¡ay!, todas pegándose. Entonces me costó una tarde y ella luego se lo iba contando a sus amigas. ¿Te gusta? Ven, ven, que te va a contar mi mamá. Ven, ven, que mi madre te explica. Educar, hablar. Prohibir es muy difícil porque al final viven en un mundo donde todos hacen lo mismo. Entonces hay que hablar, hay que crearles ese pensamiento crítico. Es importantísimo. Hay herramientas que impiden que nosotros en nuestro hogar o en nuestros hijos accedan libremente a esos contenidos que para ellos, mientras están creciendo y está creciendo su sexualidad, es dañino. Pero tengo clarísimo que van a salir y lo van a ver en otro lado. Hay que hablar con nuestros hijos, hay que hablar. Y luego, bueno, a mí todo el mundo me dice, no se puede poner puertas al campo. ¡Mentira! ¡Mentira! Yo soy de campo, soy de pueblo. En mi pueblo hay vacas, chotos y ganado. Y tú no entras al pueblo y te viene un toro aquí a darte las buenas tardes. Tienen vallitas. Hombre, ¿cómo que no se puede poner puertas al campo? ¿Quién dice eso? Hombre, por Dios, claro que se puede. Es que es así. Es decir, ¿eres mayor de edad? Sí, eso es todo. Hombre, vamos a poner unas vallas, que tú tengas que poner la documentación, ¿qué tal? Pongamos vallas. Y hablando de esas vallas, ¿qué vallas necesitaríamos? ¿Qué medidas habría que Bueno, adoptar? aparte de las educacionales, importantes. Clarísimo. Educacionales. Luego, pues penalizar, porque de repente hay contenedores donde Es que tú ves gratis, en directo, está en es todas gratis partes. y tú ves en directo cómo están violando a una chica. Ajá. Pero eso es un delito. Eso es un delito y usted está fomentando el delito. Por tanto, perseguir al delito y al que lo comete y al que es cómplice. Es decir, si usted es el dueño de ese gran portal americano que conocéis y no seré yo quien les haga campaña aquí, por Dios, eso hay que cerrarlo. Si usted está haciendo apología de la violación, de la extorsión, de la explotación, no puede ser, claro, no puede ser. Fíjense, Visa Mastercard le retiró a esta gran bueno, es un contenedor de pornografía, le retiró las tarjetas y en menos de varias semanas bajaron más de 14.000 vídeos de violaciones, de agresiones sexuales. No, es que eso no se puede consentir. Es decir, eso es un delito. Usted está amparando un delito. Entonces, eso por un lado. La información en casa, la educación en casa, la educación en la escuela. Y luego poner esas vallas. Es decir, no puede ser. No puede ser que sea, ¿eres mayor de edad? Sí. Eso es todo. Eso es todo. Creedme, yo cuando voy a mi pueblo nunca me encuentro un choto que entra conmigo. Tienen sus vallas. No pueden salir. No pueden saltar. Y es que no hablamos de moral, hablamos que a un chaval de 9 años lo primero que ve es una violación grupal. Yo creo que eso no le hace, le hace mucho daño para toda la vida, para la cabeza, para toda la vida. Y además piensa que la sexualidad tiene que ver con la violencia hacia las mujeres y la normaliza. Entonces construye su sexualidad desde el poder, no desde el placer. Porque esa violación lo que tiene es el colegueo, la cohesión de grupo, el poder. Y es así como voy a construir mi sexualidad. Yo creo que es muy importante y esto es algo en lo que tenemos que trabajar. Bueno, ya teníamos que haber empezado hace tiempo. Sí, totalmente. En el tráiler de porno... Elena Sánchez, queremos ver pornoexplotación en televisión española. Ya. El tráiler es muy impresionante, pero a ti como cineasta, como mujer, como activista, ¿qué fue lo que más te removió de toda la investigación del libro y luego del rodaje de la película? ¿Qué es lo que te parece más fuerte o te removió más? Bueno, a mí me pareció muy impactante el testimonio de este padre que cuenta como él decía, pero Mabel, que nosotros somos una familia normal, con nuestras 2 hijas normales. Decía, no somos una familia desestructurada, ni moderna, ni nada, un hombre, una mujer que nos queremos, que cuidamos a nuestras niñas. ¿Quién se iba a imaginar que mi hija manda ese vídeo y a través de ese vídeo, pues su hija sufre sextorsión, grooming, porque era menor, y manda otro vídeo y entra en una trama de un productor porno y ahora mismo la niña es testigo protegida. Me contaba el padre como todas las noches él mira por la ventana a ver qué coches hay nuevos, qué persona hay nueva y él mismo pilota todo su barrio
para ver si hay alguien que pueda hacer daño a su hija. Claro, una familia normal, española, que se ve en esta trama. Me pareció muy impactante las historias, sobre todo de las mujeres, ¿no? Como ellas al final las ha destrozado la vida y viven con el estigma de la prostitución, con el miedo, con la amenaza, y luego porque no pueden hacer una vida normal. Cualquier chaval que entra a su vida ven los vídeos y realmente las pegan, quieren hacer lo mismo. Tremendo. O sea, lo de ellas es tremendo. En cambio, los actores porno solo hablan de las malas condiciones de la industria, que no es una industria como tal, porque no están dados de alta, porque no tienen seguridad social ni nada. Pero hablan eso, de que si les dieran más pasta y las condiciones fueran mejores, seguirían siendo actores porno. Lo de ellas no tiene nada que ver. Esa es la realidad. Pero bueno, ya te digo que fue un ejercicio como cineasta difícil, porque es muy difícil, perdonadme por la redundancia, no hacer pornografía de la pornografía, no hacer pornografía hablando de pornografía. Por eso también incorporé esa herramienta, que es la herramienta de animación con Diego Ingol, que me permitía las cosas más duras hacerlas en animación. Pero evidentemente, el otro día lo vi un periodista y me dijo, es durísimo. Le digo, no, el documental no es durísimo, es durísimo lo que ocurre. Que yo lo cuente no es duro, la realidad es dura. Claro, yo simplemente la documento. ¿Te llevas parte del trabajo a casa o todo el trabajo? Pues mira, Yamilet Giraldo está en mi vida. No está en mi casa ni en mi trabajo, está en mi corazón, está en mi vida. Pienso en ella, que no ha visto crecer a sus niñas, porque una de las cosas que más me gusta a mí es ver crecer a mis hijos, verlos todos los días. Y pienso, ¿qué hizo esta mujer? No hizo nada malo, nacer pobre, vulnerable, en un sitio terrible de Colombia y ser víctima de violencia y querer dar a sus hijos mucho más de lo que ella había recibido. Y está muerta. Y siempre he pensado, Yamilet Giraldo probablemente cuando se montó en ese avión en Bogotá, ¿no? Y era la primera vez que ella hacía un viaje en avión, iba con su maleta y pensaría, por un lado, ¿no?, el dolor de dejar a sus niños, a sus hijos en Colombia y venir a España, que está lejísimos, y por otro lado vendría con la alegría de, qué bien, ¿no?, voy a intentar y me los voy a traer y voy a conseguir trabajo y voy a ser feliz. Lo que nunca imaginó es que venía su muerte, que venía que la asesinaran. Entonces, en Yamilet Giraldo pienso muchísimo, 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 en tantas Yamilet Giraldo que no conocemos y que están ahí, porque fijaos, Yamilet Giraldo era explotada aquí, en la vuestra, en un puticlub en Irún. Aquí al lado de la puerta de Por tu cierto, casa, un club que decías. nunca se cerró, ni antes, ni durante, ni ahora. Decía esta mañana Ana de Miguel que algo que nunca hemos reclamado las mujeres para nosotras son burdeles. Bueno, todo lo que diga Ana de Miguel es maravilloso porque es una mujer sabia y increíble y un referente. Te queremos, Ana. Claro, te queremos, Ana. Pero es verdad, es que parece mentira, ¿no? Es como que las mujeres somos asexuadas, ¿no? Es como las mujeres somos asexuadas. También escuchamos muchas veces de, no, es que si no hubiera burdeles los hombres saldrían a violar. Ese es el concepto. Es impresionante, y lo que pensamos, ¿no?, de los hombres. sí. Yo no pienso eso de mi hijo, claro. ¿Estamos pensando eso? De los hombres de mi claro, entorno, no. es que ese es un problema. Entonces, ¿dónde radica el error, no? ¿Dónde radica el error? Porque se supone que nosotras somos asexuadas porque no necesitamos burdeles o porque no salimos a violar, ¿no? Pues eso es lo que tiene que ver con la educación, con la falta de educación y con la normalización de la prostitución, que es de siempre, de toda la vida. ¿Qué partida nos está ganando el patriarcado en cuanto a la sexualidad, al sexo, en el tema de la prostitución, en el tema de la prostitución 2.0? ¿Qué está ganando? Bueno, a ver, los contenidos de la pornografía, de la prostitución 2.0 la están haciendo hombres mayoritariamente. Es decir, son los que hacen los contenidos. O sea, he hablado de una directora que hace un porno que ella llama feminista, que es un poco diferente al porno mainstream, pero el porno mainstream en los contenidos los hacen los hombres para los hombres. Por tanto, pues evidentemente es machista, es misógino, es durísimo y es tremendo. Entonces, a mí, tú has citado a Ana de Miguel, yo voy a utilizar el nombre de Amelia Valcárcel, que también la amamos, que decía,
las mujeres hemos carecido de épica, y las mujeres hemos carecido de épica porque las mujeres no somos en su mayoría las creadoras de los contenidos, ¿y es así? Las mujeres no estamos en la creación de los contenidos, y como no estamos en la creación de los contenidos, pues carecemos de épica. ¿Y crees que, por ejemplo, las plataformas pueden abrir esta épica? Porque estamos demandando a las mujeres ya directamente en las plataformas contenidos que reflejen a mujeres reales, contenidos que denuncien todas los abusos a las mujeres y tal. ¿Crees que esto puede originar algún cambio, Mabel? Bueno, yo no hablaría de las plataformas o las teles, hablaría de productos determinados. Yo creo que, insisto, la mayoría de los contenidos lo están haciendo los hombres. No lo digo yo, lo dice CIMA, la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales a las que pertenezco. La mayoría de los contenidos los hacen los hombres. Eso no quiere decir que estén mal. Los contenidos, hay compañeros que hacen un trabajo extraordinario, pero evidentemente vemos la vida tuerta. O sea, la vida somos hombres y mujeres, entonces los contenidos tienen que estar por los dos lados. Vemos, por ejemplo, mi hija está estudiando cine y siempre dice, jo, mamá, pero fíjate, si es que sois 4 las que estáis nominados a los Goya, pero podría ser, vaya, si es que no voy a conseguir, porque evidentemente no estamos ahí. Entonces, no estamos en los contenidos. Entonces tú dices, mujeres reales. Pues tú se lo preguntas a una actriz de 50 años y te dirá que ya no está en el cine, que cuando sale de abuela o de bisabuela o de etcétera. Bueno, pues es muy importante que estemos ahí, sin duda. Pues las creadoras tenéis que... Bueno, no sé si habéis preparado ya preguntas para Mabel Lozano y si nos van a traer esas preguntas, porque estamos llegando al final. Así porque tenemos que firmar libros, ¿no? Sí, tenemos que ir a firmar libros. Ahora vamos a estar fuera, Mabel va a estar firmando sus libros y luego vamos a tener también Te invito a un mojito, que es el libro que escribimos sobre nuestra experiencia con el cáncer de mama, y es una mirada hacia el cáncer de mama con luz, con todo el sentido del humor que se puede utilizar para tratar un tema tan serio y con mucha perspectiva de género. Además, en él, Mabel, como no podía ser de otra manera, hace una denuncia de la violencia de género cuando tienes cáncer. Háblanos un poquito de esto, porque creo que es un tema que no se suele hablar de él. Sí, es que es curioso porque hace unos años yo hice un corto documental por encargo de la Asociación Española contra el Cáncer y fui a rodar a una chica, a una enferma oncológica, mientras estaba en su tratamiento, en la quimioterapia. Y me llamó poderosamente la atención que cuando entrabas a la sala de quimioterapia, todos, absolutamente todos los hombres que estaban en quimioterapia estaban acompañados de mujeres. Todos, los hombres mayores de mujeres mayores, los hombres jóvenes de sus madres, de sus novias, todos tenían una mujer acompañando. Y en el caso de las mujeres, o estaban acompañadas de otras mujeres o solas. Y pensabas, bueno, es que probablemente un hombre de 40 o 50 años no puede acompañarla porque está trabajando. Pero había mujeres mayores que estaban acompañadas de otras mujeres, de sus hijas, de sus hermanas. No estaban sus maridos. Y me llamó mucho la atención y le pregunté a la Asociación Española contra el Cáncer, ¿por qué pasa eso? Y me hablaba del índice de abandonos de mujeres cuando tienen un proceso oncológico. Y entonces, cuando Paca y yo escribimos nuestro libro, pues quise documentarme todavía mucho más y llamé a Sandra Ibarra, que tiene la Fundación Sandra Ibarra, y me hablaba pues de la violencia brutal. Me contaba el caso de una mujer a la que le habían hecho una doble mastectomía, que es extraerle las 2 mamas 100%, y cómo llegaba a su casa y el marido le había dado una patada en uno de sus pechos recién operado. A mí me gustan las tetas de Naomi Campbell. Cómo eran abandonadas y cómo lo hablamos tú y yo, que en Estados Unidos muchas mujeres solteras con un cáncer de mama mueren. Porque es decir, no tienen apoyo. En fin, que es verdad que hemos querido darle la luz y tiene un tono que es el nuestro personal, sin banalizar algo de lo que uno no puede banalizar, claro. Un libro que sirve de ayuda, pero antes de empezar con las preguntas del público, quiero hacerte una pregunta, porque el último documental que has rodado se llama Ava, y otra vez lo vuelves a hacer, a poner el foco en un tema del que no se habla. No voy a decir nada, cuéntanos tú, Mabel, ¿de qué hablas en Ava? Pues Ava es una pasada.
Y lo dice así, no nos trae el tráiler, muy fuerte. Es que es una pasada, es que es una pasada. Es que yo no daba crédito, pero también tiene la culpa el proxeneta. Fijaos, cuando ese 4 años y medio hablando con un proxeneta daba mucho, ¿eh? Entonces yo le contaba, ¿y qué tipo de mujeres? ¿Cómo hacéis la selección de tipo de mujeres? Y me decía, bueno, a nosotros mayoritariamente las mujeres que más nos gustan son esas que les falta una cocción, esas que les falta un hervor. ¿La habéis oído? ¿No? Le falta un hervor, le falta una cocción. Pues esas mujeres en muchos casos tienen una discapacidad intelectual. Entonces he hablado de trata de explotación sexual de mujeres y menores con discapacidad intelectual. Brutal, brutal. Con una historia que vehicula todo, protagonista de una madre española con una chica que bueno, y lo hemos terminado hace una semana y está empezando ese recorrido. Me falta que me entreviste, Paca, que sea la primera entrevista. Ya se lo he pedido para verlo. Pues enseguida lo vas a ver. Aquí, me siento muy afortunada, muchas ganas de verlo. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo sabía que iba a haber muchas preguntas. A ver, espérate, voy a mirar la hora, un segundito, perdón. Vamos bien. Bueno, una pregunta sería, ¿cómo se puede educar en la escuela sin la herramienta de la coeducación? ¿Y por qué las niñas no quieren ser mujeres? Las niñas no quieren ser mujeres. La pornografía debería tratarse como un asunto de Estado. Sin embargo, la Consejería de Educación, como la de Valencia, induce a las jóvenes y los jóvenes a ver pornografía. Sí, había una campaña por ahí. Lo proponen para que la vean con amigos, etcétera. Sí, yo creo que... ¿Está secuestrada la educación? Yo creo, la pornografía es un asunto de Estado, no debería, es un asunto de Estado, está clarísimo. Y 2, es muy importante esa coeducación, es importantísimo la coeducación en las escuelas, pero voy a volver un paso para atrás. Y en casa, en los entornos familiares a los menores, por favor, ahí empieza todo. Bueno, estamos contigo, las feministas abolicionistas. Este te lo voy a dar porque está muy chulo, da una graciasita. Entre Baracaldo y Tapagarán hay una carretera donde hay 4 o 5 clubs donde hay trata y todo el mundo lo sabe. ¿Por qué se lo siguen permitiendo después de más de 20 años y aún en la actualidad? ¿Por qué, Mabel? Bueno, porque las mujeres, por desgracia, tal cual está la ley, tienen que demostrarlo. Y si denuncian, fijaos lo que les pasa. Claro, es que eso es lo que tiene que cambiar. Y eso es lo que está en esta ley integral contra la trata, que lo que hace es que iguala, en el caso de la trata, de la explotación sexual, con la violencia de género. No depende de la denuncia de la mujer, porque las mujeres no denuncian por eso. Entonces, una cosa es que pensemos que hay trata, y otra cosa es que cuando entran las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, si las mujeres no se declaran víctimas de trata y no lo hacen por miedo, no hay ningún delito, porque la prostitución no es un delito. Ese es el problema. Entonces, ahora en esta ley integral contra la trata, que como os he contado, ha pasado ya el primer filtro, que es el Consejo de Ministros, ya está incluido, y es importantísimo que no dependa de la denuncia de la mujer, como es en violencia de género. Eso es un paso importantísimo, creerme. Bueno, trabajo en un programa de prostitución y trata abolicionista, claro, y cuando explico mi trabajo muchísimas personas me dicen, y las que están porque quieren, ganan más que yo. Claro, fíjate, eso lo escuchas tú, bueno, pues yo cuando voy a las universidades escucho, y las universitarias que se compran bolsos de Chanel y Ferraris, y yo no he visto ningún Ferrari en una universidad, y los bolsos de Chanel, pues es que no debo entender mucho porque tampoco los he visto. Entonces, bueno, pues es que eso ya está muy manido, es muy casposo, es más de lo de siempre. Y además ganan mucho más que fregando escaleras, ¿de verdad? ¿Y cuántas escaleras hay? Y las mujeres pueden acceder a las escaleras si hablamos casi siempre de inmigrantes en situación irregular. Bueno, es que es más de lo mismo, es muy estúpido, la verdad. ¿Qué deberían hacer los gobiernos para crear leyes abolicionistas y por qué no se meten con el proxenetismo de terceros? Bueno, en esta ley integral contra la trata ya están condenadas todas las caras del proxenetismo, las tercerías locativas, y sí, efectivamente, necesitamos leyes, es que no hay esa legislación.
Yo os lo he dicho antes, no hay voluntad política, no lo han hecho ninguno de los partidos y estos partidos han gobernado tanto unos como otros en mayorías. Entonces, ahora me hace mucha gracia de no, tú no has hecho, no habéis hecho, no ha habido voluntad política y yo creo que hay que ponerse a ello. Quizá porque no vende, quizá porque no votan, quizá porque te pones un 52 o un 50% de la población enfrente, quizá porque cuando incautas y decomisas en un proceso de narcotráfico te quedas con 8 pistolas automáticas, 3 Ferraris, 2 coches y 200.000 euros en dinero negro, y cuando incautas y decomisas en un proceso de trata te quedas con 4 mujeres en situación irregular que las tienes que llevar a un recurso. Hay que ponerse a ello, ¿no creéis? Bueno, aquí una pregunta corta porque hay por favor. Aquí una pregunta corta porque hay poco que contar, creo. Me gustaría saber qué significa el porno feminista. Pues yo también lo quiero saber. Pero... Yo también quiero saberlo. Yo también. ¿Qué significa el porno feminista? Yo os lo he dicho que hay una directora que dice que su porno es feminista. Yo creo que ella es feminista. Echarle un vistazo. Si es una. Es decir, no hay 38, hay una. Buscarlo. Dicho esto, Bell Hooks, en sus libros, ella una de las reflexiones que hace es que las feministas hemos perdido de algún modo la batalla en el sector de la moda y la belleza. Y escuchándote antes, hablando de lo del porno feminista, estamos perdiendo la batalla del erotismo. O sea, habría que hacer realmente una propuesta de erotismo, o sea, de disfrute, y eso sí, desde un punto de vista feminista, y no hablamos de pornografía, pero sí de ese erotismo que lo tenemos y que es sano y que es bonito y que... Bueno, mira, Paca, tú y yo creo que hemos hablado largo y tendido y todo lo que está vinculado y tiene que ver con la sexualidad femenina no existe. Es un tabú. Es un tabú. Hablar de sexualidad femenina es un tabú. O sea, las mujeres no podemos hablar del chirri, de la menopausia, del cáncer de mama, de nada. Con lo cual... Bueno, podemos escribirle a Elena Sánchez y decir, queremos pornoexplotación y un programa sobre erotismo femenino. ¿Os parece? No parece. Aquí hay un mensaje que soy puta por elección propia y una mujer libre y empoderada. Quiero tener mis derechos laborales, hay que regular la prostitución. Si quiere. Bueno, pero a ver, si tú eres prostituta, eres mayor de edad, no tienes tercerías locativas, tú gestionas tus clientes y cobras... Yo te respeto, es que no hablamos de ti. Tú perteneces a un colectivo muy subjetivo, muy pequeño, muy pequeño. Tú eres consciente de que la mayoría de las mujeres en situación de prostitución no son tan afortunadas. Es decir, quizá además encima tienes la suerte que puedes ser una mujer blanca, española, ya ni te cuento. O sea, perteneces ya a un círculo pequeño. Yo creo que regularizar la situación, si tú lo piensas, estás en un error, porque tus propias compañeras no hablan de regularizar, sino de despenalizar. Ya se ha visto que regularizar la prostitución es un error, porque somete a muchísima más explotación a las mujeres. Solo te tienes que meter en artículos que ha escrito tanto la policía de Ámsterdam diciendo esto es una narcociudad, como lo que ocurre en Alemania. 3 perritos calientes, 5 polvos, 4 manadas y 2 latas de cerveza por $40 o 40 euros. Entonces estamos viendo que el sistema prostitucional, la tendencia es la explotación extrema. Entonces si tú estudias cómo es la regularización, entenderás que regular la prostitución a quien beneficia es a los explotadores, nunca a las mujeres. Pero, insisto, si tú eres mayor de edad, yo a mi hija no le aconsejaría que fuera prostituta, pero sí voy a respetar que tú lo hayas decidido. Ahora, cuídate, eres de las afortunadas y si no tienes tercerías locativas y ganas dinero, te pediría que pagaras a la Seguridad Social y que contribuyeras con todos los españoles a hacer carreteras y colegios. ¿Te parece? Bueno, ya no... hemos llegado al final. Vais a tener a Mabel fuera firmando libros. A mí también firmando el mojito, pero bueno, la vais a tener, vais a poder hablar con ella mientras está firmando libros y tal. No sé si hay alguna pregunta más. Si no, nos proponen hacer un minuto de silencio porque acaban de asesinar a una mujer en Lleida. Ay, no. Entonces... Yo creo... Vaya año tan terrible. Por eso, fijaos, se está hablando de
de las cavernas, está hablando del aborto de las mujeres cuando no se están preocupando de las mujeres que asesinan, de las mujeres que prostituyen, de las mujeres que mutilan. Déjenos a las mujeres con nuestra sexualidad y con nuestros cuerpos y trabajemos para que las mujeres no sean asesinadas. ¿No os parece? Pues vamos a hacer ese minuto de silencio. Brutal, tío. Qué bajón cuando lo he leído. ¿Qué? ¿Es posible? Y viene como... ¿En las Navidades? ¿Una cosa cada día? Sí, sí, sí. Muchísimas gracias, Mabel y Paca. Un placer. Es que ricasco bai. Bueno, eta eskerrik asko guztiei, emakumeak kongresuaren bigarren egun honetan gurekin izan zareten guztiei. Muchísimas gracias a todas y todos. Bihar ere hemen izango gaituzue. Recordad que iniciaremos la sesión a las 10 con una conferencia de Ana Peláez, presidenta interina del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Bihar arte, hasta mañana, os esperamos. Eskerrik asko.